tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Estamos listos para analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Nuestros temas principales de esta jornada en titulares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó nuevo aumento del sueldo mínimo en todas las escalas salariales a partir de este 1 de marzo como una medida para proteger el bolsillo de la clase trabajadora. Analizamos la economía que más crece en la Unión Europea. Se trata de Rumania. Y el presidente Vladimir Putin presentó su memoria y cuenta de su gestión. Hemos superado retos económicos y sociales, dijo. Tenemos los detalles de su discurso. Como parte de las acciones de protección a la clase trabajadora, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha decretado en la jornada de este jueves un nuevo aumento del sueldo mínimo por 58%, aplicable a todas las tablas salariales del país y cuyo aumento se hace efectivo a partir de este 1 de marzo. Con la medida, el Ejecutivo busca equilibrar el salario y el ticket socialista, que recordamos corresponde al beneficio de alimentación, que a partir de hoy también aumenta un 67%. Escuchamos cómo lo decía. He decidido aumentar el salario mínimo y las tablas salariales de los trabajadores del país. He decidido aumentar el salario mínimo y las tablas salariales en un 58% para tratar de mantener los equilibrios entre el salario y el cestatic. Y en las semanas y meses que están por venir seguiré haciendo un esfuerzo porque el salario real de los trabajadores, el salario mínimo, esté arriba, en el combate, en la guerra que tenemos contra los especuladores, los bachaqueros, los ladrones. 58% de aumento, decreto. A partir de hoy mismo, entra en vigencia y se ha depositado a los trabajadores públicos. Y también como parte de las reivindicaciones a propósito del inicio del mes de la mujer en marzo, el próximo 8, 5 millones de mujeres venezolanas van a recibir efectivas en sus cuentas 700.000 bolívares a través del carnet de la patria. El Ejecutivo también anunció que otorgará un bono de Semana Santa por la celebración de esos días por 700.000 bolívares también, y que van a llegar a los hogares de 8 millones de venezolanos inscritos en el sistema automatizado de protección social. El dato acá es que el sueldo mínimo, ya con los aumentos decretados a partir de hoy, quedan en 1.307.646 bolívares, contando salario mínimo como el beneficio de alimentación para este total. Y en otros esfuerzos, el gobierno bolivariano también sigue impulsando la agenda económica bolivariana y sus sectores productivos potencialmente generadores de riquezas, como por ejemplo el motor minería, que sigue aportando recursos muy valiosos al Estado. Con el arco minero del Orinoco ya se reportan 3,7 toneladas de oro enviadas al Banco Central de Venezuela en lo que va de este presente año. Hablamos de enero y de febrero. El Ministerio para el Desarrollo Minero confirmó que el sector de la pequeña minería ha concretado 3 entregas, ya una cuarta que llegó justamente hoy de este preciado metal en el periodo comprendido entre enero, febrero y este de hoy, 1 de marzo, distribuidos de la siguiente manera: 540 kilogramos de oro el 19 de enero, un segundo cargamento de 1.184 kilogramos realizado el 1 de febrero, la tercera entrega que se efectuó el 9 de febrero por 1.088 kilogramos de material aurífero, y la cuarta hecha hoy para ese total de 3,7 toneladas. Por otro lado, también a partir del ente gubernamental prevé que para este año la extracción del metal continúe con una entrega de 24 toneladas, lo que se traduce en un incremento aproximado del 300% respecto a 2016, cuando el sector
de este sector se extrajo pues, del arco minero la cantidad de 8.531 toneladas, una cifra que representó para ese momento la cantidad de 4 billones de bolívares. Y el Tribunal Supremo Federal de Brasil aprobó la amnistía a crímenes ambientales hasta 2008. El perdón al 75% de las multas aplicadas por deforestación ilegal en áreas de preservación y reserva se traducen en unos 2.585 millones menos para el Estado. Nuestro compañero Ignacio Lemos nos ofrece los detalles de esta polémica decisión. Te saludo, Nacho. Saludos estudios. El Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó la manutención de la amnistía a crímenes ambientales cometidos antes del año 2008 en este país. Esto significa un perdón al 75% de las multas por deforestación ilegal en áreas de preservación ambiental, áreas protegidas, especialmente en la Amazonia brasileña. El 60% de las multas eran superiores a $1 millón y el total perdonado a esta deforestación ilegal y también actividades mineras es de 8.4 billones de reales, es decir, cerca de 2.585.000 millones de dólares perdonados a empresas que han realizado deforestamiento ilegal en Brasil. Esto se condice con el Código Forestal aprobado en el año 2012, pero nuevamente movimientos sociales, organizaciones sociales y también activistas han denunciado que es la continuidad de una política de Michel Temer de desmatamiento, de deforestación en Brasil y la extensión de la frontera agrícola para dar lugar a la minería y también a la actividad agropecuaria en sectores de la Amazonia brasileña que deberían ser protegidos porque significa un pulmón para el planeta entero, y en ese sentido han denunciado nuevamente el avance de estas políticas mercantilistas sobre la madre tierra. Seguiremos informando lo que ocurra en ese sentido para Telesur. Gracias, Ignacio, por este reporte. Nos quedamos en Brasil porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocido como el Club de los Países Ricos, ha recomendado al gobierno no electo de Michel Temer esa clásica receta de ajuste y de fracaso neoliberal: recortar la inversión social para lograr, dicen, una mayor expansión económica. A través de un informe sobre la situación de Brasil, la OCDE respalda la idea de las reformas, entre las que figuran esa polémica reforma al sistema previsional de jubilaciones como solución al desequilibrio de las cuentas públicas brasileñas, que por cierto no son magia, sino parte de ese mal manejo público efectuado por el gobierno. En este sentido, la organización ha sugerido administrar la inversión social, un eufemismo con el que le llaman a profundizar en un plan de austeridad que Temer ya viene ejecutando sin mucha dificultad. Para detener la expansión del hoyo fiscal, la OCDE recomienda aumentar la edad de jubilación y ofrecer una mayor apertura económica en un país donde a la fecha ya se cuentan 13 millones de desempleados. No conforme con las medidas de austeridad recomendadas por la OCDE, el mandatario no electo de Brasil trata de disfrazar la militarización del país que contenga el descontento popular, ofreciendo $12.000 millones en créditos para inversiones en el área de la seguridad a 27 gobernadores. Temer alegó que en los últimos años se agravó enormemente la seguridad pública y la criminalidad en todas sus formas. Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida, pues algunos gobernadores presentes en la reunión rechazaron que la ayuda económica se dé en forma de créditos y no por vía de la asignación presupuestaria. Esta decisión incrementaría las dificultades económicas en los estados, pues ya tienen elevadas tasas de endeudamiento. Ahora bien, la situación colonial de Puerto Rico sigue ahondando en esas precarias condiciones económicas de la isla. Reportamos un artículo del portal El Nuevo Día que titula "Los gremios se unen contra la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica". En ese artículo se recoge la demanda para que el organismo permanezca como corporación pública. Los jubilados, por ejemplo, rechazan la privatización porque denuncian atenta contra el seguro médico, también contra las pensiones. Mientras tanto, empleados expresan que sus beneficios serán afectados y coinciden que el afán de lucro privado llevará a encarecer este servicio, su costo. No conforme con esto, autoridades federales de Estados Unidos
niegan asistencia a damnificados del huracán María en la isla de Vieques. Esto lo leemos a propósito pues del portal Prensa Latina, donde también se indica que la asistencia solo se brindará a quienes acepten tener un expediente con fotos y huellas dactilares. No obstante, el procedimiento parece tener un trasfondo de represalias contra quienes lucharon por la salida de la Armada estadounidense de Vieques. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando los números de esa economía, la que más crece en todo el bloque europeo, Rumania. Al regreso. Poco se escucha hablar de Rumania, el país que más crece en términos de PIB en la Unión Europea. La pregunta es cómo lo ha logrado. Al respecto hay varias pistas: mano de obra barata, ventajas fiscales también para los inversores. La economía de Rumania, o Rumanía como también se le dice, ha dado motivos tanto para el optimismo como para la precaución, especialmente cuando los riesgos apuntan a un sobrecalentamiento de esos desequilibrios macroeconómicos. Vamos a poner en contexto. Aunque desde el 1 de enero de 2007 Rumania forma parte de la Unión Europea, su realidad política y socioeconómica se mantiene eclipsada por los países centrales del bloque, sobre los cuales abundan titulares en la cotidianidad noticiosa mundial. Sin embargo, fuera del foco de atención mediática, el país ha logrado una rápida expansión económica que le ha otorgado el apodo Tigre del Este. Desde 2015, trimestre tras trimestre, ha registrado incrementos del Producto Interno Bruto superiores al 4% y en 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística, alcanzó un crecimiento de 7% en 2017, el mayor de toda la Unión Europea. Representantes del bloque sindical de Rumania explican que la bonanza económica se ha basado sobre todo en el consumo, con efectos que, si bien han sido positivos en el corto plazo, advierten complicaciones sobre la sostenibilidad del modelo en el horizonte más lejano. En los llamados polos de desarrollo del país, conformado por ciudades que concentran la mayor parte de ese consumo, se hace más notoria la observación: tiendas de marcas extranjeras con precios más altos que en otros países de la Unión Europea, rodeadas de restaurantes lujosos. El mercado inmobiliario está en ebullición, pues ha proliferado la construcción de edificios para oficinas u hoteles 5 estrellas. En oposición al sentido común, las ventajas de vivir en la economía que está creciendo más rápido en la Unión Europea puede que no sean demasiadas ni buenas, al menos para la mayoría de los rumanos. La política de competitividad del país balcánico se ha sostenido en los últimos años en una oferta de mano de obra barata y un sistema de ventajas fiscales para los inversores. El fuerte aumento de la actividad en ciertas regiones del país no está sirviendo para que los ciudadanos incrementen su riqueza en términos relativos, aunque sí su endeudamiento, ya que si bien se ha alentado el consumo, el aumento de la producción no se está repartiendo de forma igualitaria. Según la Oficina de Estadísticas Europea, la Eurostat, Rumania sigue siendo el país con mayores carencias sociales del bloque de los 28. 1 de cada 2 rumanos asegura tener problemas para calentar su casa o permitirse una comida con proteínas cada 2 días. Un 17% de la población de Rumania ha dejado el país, más de 3 millones de personas, uno de los porcentajes más elevados del mundo para un país que no ha atravesado ningún conflicto interno. De acuerdo a datos del Colegio de Médicos, desde 2007, han emigrado más de 43.000 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeras y odontólogos. La corrupción, las deficiencias de los servicios públicos y el ambiente político también son causas de migración.
Sin embargo, son los bajísimos salarios la principal causa que empuja a los jóvenes a emigrar. Desde 2016 hasta la fecha, se ha experimentado una equiparación de los sueldos rumanos con los europeos en un 20%, mientras que los precios se han acercado un 50% a los europeos. Las comparaciones son odiosas, pero si hablamos de precios, un trabajador de Rumania debe trabajar 1 hora para 1 litro de leche y en Inglaterra 4 minutos. La pérdida de poder adquisitivo se explica con la modificación legislativa del 2011, la llamada Ley del Diálogo Social, que plantea nuevas condiciones de los convenios laborales, de forma que el sueldo ya no se relaciona como antes con el nivel de estudios del empleado, lo que ha determinado un aumento de los empleados retribuidos con el sueldo mínimo interprofesional, los 235 euros. A fecha de hoy, más de 1 millón de trabajadores solo reciben ese salario que no cubre las necesidades básicas. Y la misma Ley de Diálogo Social de 2011 también ha disminuido la capacidad de negociación de los sindicatos y ha favorecido la generalización de las empresas de las horas extras. Un contexto en el que Rumania se ha vuelto una especie de offshore de mano de obra barata para las grandes corporaciones, es lo que denuncian sus trabajadores. Así pasamos a la segunda pausa. A la vuelta tenemos los detalles en clave económica del discurso anual de la gestión del presidente ruso Vladimir Putin. Estamos de vuelta en Impacto Económico. De inmediato nuestro recorrido 360. El presidente Vladimir Putin ofreció este jueves su 14º mensaje anual ante ambas cámaras del Parlamento Federal ruso. En este mensaje el mandatario destacó que han superado los retos económicos, los retos sociales, a la vez que se ha garantizado la integridad de Rusia. Mayor crecimiento y desarrollo es lo que decreta el líder ruso al país euroasiático en los próximos años. Vamos a ampliar. En su mensaje anual a la nación, el presidente de la Federación Rusa y candidato a la reelección, Vladimir Putin, destacó temas de interés social y de estrategia internacional. Aseguró que aunque Rusia no ha alcanzado aún el nivel de bienestar adecuado, lo alcanzará. Debido a las consecuencias de la crisis económica, la pobreza ha vuelto a aumentar. Hoy afecta a 20 millones de ciudadanos. Por supuesto, esto no es 42 millones de personas en comparación con el año 2000, pero también es inaceptablemente alto. Debemos resolver una de las tareas clave para la próxima década, que es garantizar el crecimiento seguro y de largo plazo del ingreso real de los ciudadanos. Al menos reducir la mitad de la tasa de pobreza en los próximos 6 años. Putin, quien ha dirigido el país durante los últimos 18 años, asegura que los años venideros serán fundamentales para lograr cambios económicos en Rusia independientemente de quién gane las presidenciales el próximo 18 de marzo y que el desarrollo tecnológico debe ser la prioridad para el próximo gobierno. El mandatario enfatizó que el país está lleno de posibilidades para aquellos que quieran trabajar. En términos generales, durante los próximos 6 años es necesario duplicar el gasto en la construcción de carreteras rusas y su infraestructura, y para poner en estos objetivos más de 11 billones de rublos de todas las fuentes. Es mucho, teniendo en cuenta que durante 2012-2017 pasamos en ese 6.4 billones de rublos. Eso también fue un gran número, pero necesitamos 11. Vladimir Putin recordó que el gobierno que salga ganador en las venideras elecciones generales tendrá como tarea principal acelerar el crecimiento económico del país euroasiático. Y por otro lado, ya la fiebre de la criptomanía aterrizó de manera oficial en Rusia con la apertura de la primera tienda legal de criptomonedas del país. Decrypto es un híbrido donde los clientes pueden comprar equipos y accesorios para minería de criptomonedas mientras también discuten los matices del mercado descifrado con personas con ideas afines. El fundador de la iniciativa, Denis Onaksik, estaba ansioso por aprovechar los posibles beneficios para los inversores.
La ventaja de nuestro club es que es como una comunidad donde las personas que poseen criptomonedas o desean comprarlas pueden venderlas fácilmente sin ninguna reserva. Pueden venir sin utilizar ningún esquema ilegal. Proporcionamos un lugar donde las personas son libres de realizar estas transacciones. Ofrecemos seguridad y queremos que nuestra empresa Decrypto se convierta en una marca confiable. Abriremos nuestra segunda tienda en marzo. Nuestra tercera se abrirá a principios de abril y lo haremos utilizando nuestros propios fondos. En el futuro, nos gustaría crecer con la ayuda de los inversores. Bien, en Francia los agricultores también continúan presionando al gobierno de Macron para romper la negociación entre la Unión Europea y Mercosur por ese tratado de libre comercio. Se sienten en desventaja ante la potencial importación de carne de los países del sur. Alegan de que las prácticas de la ganadería puedan ser insalubres. En la actualidad condenamos las prácticas autorizadas en los países del Mercosur y prohibidas en nuestras granjas. No pedimos que se pueda hacer lo mismo aquí. Todo lo contrario, estamos pidiendo que la carne procedente del Mercosur se produzca con las mismas condiciones que las europeas. Especialmente, por ejemplo, tiene dos problemas: la harina de huesos, que todavía está autorizada en estos países, y el uso de antibióticos como acelerador del crecimiento. Estas son prácticas que están completamente prohibidas aquí en Europa. En el futuro, la carne del Mercosur será claramente más competitiva que la carne francesa, porque no habrá tenido los mismos costos en toda la cadena de suministro. Y luego, esta carne posiblemente ingresará al mercado a un precio altamente competitivo en relación con el mercado francés. Y especialmente para el sector de alta calidad, no seremos competitivos. Si viene del exterior, tendré dudas. No sabré si han respetado la cadena, no sabré si es buena carne o si respetan los estándares de higiene. Entonces me da miedo. Sí, me da miedo incluso si cuesta menos que la carne francesa. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden nuestras cuentas, @Telesur TV, @Crismar Telesur. Será hasta mañana. Chao, chao.